Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada al tema de la cultura y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Eduardo Cruz Vázquez. Eduardo, bienvenido a Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por la invitación, un placer. También nos acompaña de la Universidad Iberoamericana César Villanueva. César, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Eduardo, antes de entrar al programa estábamos platicando fuera del aire y comentabas que desde la UAM estás en un programa de economía y cultura. Si nos pudieras explicar, como para empezar la conversación, ¿qué es lo que hacen en este programa de la Universidad Autónoma Metropolitana? Es justamente en la unidad Xochimilco, como seguramente muchos de los televidentes tendrán conocimiento, pues somos 5 unidades, 3 fundacionales, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y 2 unidades más que se agregaron tiempo después, Coajimalpa y Lerma, y en esta unidad tenemos 4 años trabajando lo que se llama un programa de monitoreo en economía cultural a través de un grupo de colegas que hemos denominado Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Y justamente, y en el motivo y el propósito de esta invitación, a lo que nos dedicamos es a tratar de mirar todas las aristas que llevan a analizar la cultura desde la economía, ¿no? Y esto puede ser desde los niveles más básicos de identificación de indicadores, como puede ser el ejercicio presupuestal, hasta las implicaciones que tienen los niveles cualitativos, que son quizás los más complejos. Puede ser como la cultura como un negocio, como una fuente de generación de empleo. Formalmente hablamos de una subdisciplina de las ciencias económicas que es la economía cultural, ¿no? Entonces, a partir de ahí se arranca todo un proceso metodológico, toda una serie de experiencias internacionales, entre las cuales está la que tiene César en el ámbito de la diplomacia pública, cultural, de la cooperación, y este enfoque de economía cultural nos permite justamente tender mayores niveles de entendimiento para poder transparentar justamente el impacto que tienen las políticas públicas, los programas y las acciones, sí, dentro de la estructura no solo administrativa, sino social, ¿no? Entonces, esta es la labor que hemos realizado en estos años. Tenemos un portal, hemos editado varios libros, tenemos un diplomado en creación de empresas culturales, en fin, una serie de... ¿Cómo definirías una empresa cultural? Uno de los elementos fundamentales de una empresa cultural que formalmente no existe en el aparato productivo, aunque hay una ley que menciona empresas turísticas y culturales, es justamente el componente creativo. ¿Sí? O sea, una empresa cultural tiene un componente creativo. Lo que llaman industrias creativas. Se coloca en cualquiera de los eslabones de la cadena productiva, y este elemento creativo es sujeto de protección autoral o tiene algún valor que es posible explotar comercialmente y que se transforma en mercancía, en servicio, en bien, en producto, y que se ofrece a los consumidores, ¿no? Esa es una de las características más importantes de una empresa cultural, y existen diversas formas de analizar la estructura de cada una de ellas, ¿no? César, tu aproximación a la cultura es también muy original desde la perspectiva de la diplomacia. Si nos pudieras platicar un poco sobre esto. Un poco para hacer un espejo con lo que mi amigo y colega Eduardo comenta, en la Universidad Iberoamericana tenemos un programa en el Departamento de Estudios Internacionales, que es el subsistema de cultura. En este subsistema de cultura preparamos investigación y cursos para estudiantes
que quieren integrarse al sector cultural desde la perspectiva internacional. Entonces, los últimos años, entre otras áreas, líneas de investigación, lo que hemos realizado en la Universidad Iberoamericana tiene que ver con estudios sobre la viabilidad de la cultura en relación a la política exterior, cómo los estados formalizan un proyecto de política exterior que en los ámbitos tradicionales tienen que ver con la política, la economía, pero particularmente en el caso de México o Francia, por decir otro caso, la cultura es un pilar también de cómo se proyecta la identidad, los valores y cuestiones como el turismo también. Entonces, en el programa de la Universidad Iberoamericana hacemos esta reflexión y hacemos publicaciones, tratamos de reflexionar. ¿Qué proyectamos culturalmente hacia el mundo? ¿Hay como alguna estrategia deliberada de México frente al mundo desde la perspectiva cultural? Claro que sí. En el sentido más tradicional, lo que hemos hecho en los últimos años, en un perfil muy amplio, es tratar de proyectar este sentido de una cultura arraigada, profunda, con elementos que tienen que ver con cuestiones tradicionales de México, el mundo prehispánico, los muralistas, la literatura, que es un área muy generosa, muy bondadosa, más recientemente el arte contemporáneo. Y en otro sentido también hemos tratado de reforzar elementos de economía, de turismo, proyectar una sociedad con un potencial económico, con una pluralidad, una diversidad. Eso es en términos generales. Hemos tenido últimamente una crisis por la cuestión de los últimos años, donde la imagen de México ha decaído por la violencia que hemos vivido, y se ha tratado de hacer programas para corregir esto justamente desde la diplomacia pública y cultural. La misma pregunta, Eduardo, desde la perspectiva económica. ¿Cómo está el país en este cruce de caminos entre la economía y la cultura? Es sin duda un escenario complejo, porque hasta finales de los años 80 nuestro país careció de una política clara de creación de indicadores, de medición del tamaño de la economía, en fin, estaba todo muy disperso. Si bien el INEGI se funda en el 83, a finales de los 90 estábamos muy desprotegidos de cifras y de datos. Realmente el sistema de cuentas nacionales y la posibilidad de tener tantos elementos que nos permiten entender cómo se comporta la economía y cómo entra ahí la cultura, pues es un fenómeno de finales del siglo XX, de principios de este siglo XXI, ¿no? Sí, entonces el camino de la cultura y que se enlaza con los temas de auditoría, fiscalización y todas estas cosas, se complejiza más en la medida en que cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio y cuando se crean todos estos nuevos elementos de esta etapa llamada neoliberal, pues, ¿verdad? Es justamente que no se define un sector cultural como tal, ¿sí? Entonces, al no hacerlo, quedamos en un paquete de servicios, ¿no? En el sistema de clasificación, servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. Entonces, ahí empieza un grave problema para entender, ¿no? Y luego cuando miramos hacia la actividad, hacia el exterior, por ejemplo, queda en otro sector de actividades gubernamentales, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para responder a tu pregunta y que el auditorio lo tenga más claro, el tema es que el cultura se vuelve un concepto muy funcional, se vuelve multisectorial y entonces hay poquito en varios sectores del aparato productivo. Y entonces cuando tú tratas de juntar esto para meter cifras y para analizar una serie de cosas, se vuelve sumamente complejo, ¿no? Entonces ese es el gran reto que tenemos en estos años. Gracias, Eduardo. Estamos aquí en Pesos y Contrapesos hablando sobre cultura y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y regresamos.
estamos en pesos y contrapesos con el tema de cultura y rendición de cuentas. César, en tu trabajo de intersección entre la cultura y la diplomacia, a mí me genera mucha preocupación esta visión en el mundo de que México pues, es un país como el que si solo hubiera mariachis, ¿no? Y que es como nuestra principal producción cultural. Evidentemente es parte del folclore mexicano, es parte de nuestra tradición, pero como que somos un país mucho más complejo, mucho más diverso y en algún sentido también mucho más moderno que eso. Justo. Yo pienso que es una preocupación válida y legítima pensar que el país fundamentalmente es reconocido en el exterior por un conjunto de clichés, estereotipos que de alguna manera encierran una limitante para el país. Hay una explicación amplia a esto. Lo más sencillo que puedo decir al respecto es que no todo lo que nosotros proyectamos fundamentalmente ha sido diseñado desde la Secretaría de Relaciones o desde el gobierno. Muchas de las cuestiones, como nos observan en el mundo, de acuerdo a lo que yo he investigado, tiene que ver fundamentalmente con la mirada norteamericana, cómo las industrias de la cultura, el cine en los Estados Unidos, los programas de entretenimiento, las caricaturas, han generado un conjunto de estereotipos desde los cuales nos observan en el exterior. Y estas industrias pues, son muy potentes, han lanzado desde Speedy González hasta Salma Hayek, por decir algo, ¿no? Y han creado estereotipos de lo que somos. Por otro lado, es importante decir que en México se ha hecho una tarea, una labor de diversificar este imaginario con el cual nos ven en el exterior y muchas personas en el ámbito más tradicional conocen y reconocen la pluralidad de los discursos culturales que tienen que ver, vuelvo a repetir, desde cuestiones muy consolidadas en el siglo XX, la poesía de Octavio Paz, Carlos Fuentes, la potencia de la pintura mural de México y algunos otros elementos de música y danza que también se aprobó, por no mencionar también la idea de la cultura popular mexicana que cada vez toma más fuerza. Sin embargo, un poco conectando con la idea de Eduardo hace un momento, pienso yo que al país le ha hecho falta un proyecto que sea una política de Estado realmente en estos temas, que abone en un sentido de reflexionar sobre lo que la cultura significa para nosotros, porque quizá parte del problema venga en la noción que estamos proyectando culturalmente, que tenemos articulada, que oscila entre una especie de romanticismo de ver a la cultura como un contenedor de identidad, o por el otro lado como una visión elitista de que la cultura solo son las bellas artes. Creo que nos ha faltado consolidar un proyecto nacional e internacional que nos permita ver a la cultura como acciones cotidianas, ordinarias, como parte de un mecanismo con el cual entendemos la realidad y hacemos parte de ella, y no como una situación aislada. Pienso yo que algunas de estas características de la cultura, de cómo la proyectamos y cómo se ha consolidado en cuestiones como que la cultura es algo ajeno a la gente y algo extraordinario, y por eso no se puede tocar o no se puede analizar o no se debe fiscalizar. Pero desde el punto de vista económico, pues va mucho más allá de este contenedor de identidad, ¿no? Y de las artes como algo inaccesible para el ciudadano. Mira, yo creo que ahí lo importante es, en el tenor incluso de quien nos da cobijo, que es la Auditoría Superior de la Federación, es entender cómo y desde qué punto de vista podemos analizar y evaluar las acciones que se hacen en el ámbito de la política cultural, de la política exterior o incluso en el ámbito del comercio exterior. Digamos, cuál es el papel que la Secretaría de Economía, el Banco Mexicano, Comercio Exterior, ProMéxico, etcétera, tienen con relación a la cultura y si estas son o no suficientes y se han cumplido con las metas que para los cuales fueron propuestas, ¿no? Entonces, el gran problema que yo veo en todo esto, y justamente un libro que está por aparecer y que César nos puede dar algún adelanto, trato yo de analizar cuál es el comportamiento de las exportaciones mexicanas. O sea,
es verdaderamente infame la de manera... las exportaciones en general. Exactamente, o sea, lo que México exporta como contenidos sujetos a creatividad, a propiedad intelectual, digamos que se pueden considerar esto que llamabas hace rato industrias creativas que formalmente en el aparato productivo no existen. O sea, se oye muy bonito hablar de industria cultural o industria creativa, pero eso no existe. O sea, tenemos micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, que es lo que tiene catalogada la Secretaría de Economía, y se acabó. O sea, no hay más. Pero bueno, se pueden usar esas convenciones, ¿no? Entonces, ¿cómo mides tú y cómo evalúas y cómo puedes vigilar el gasto y el resultado cuando tienes un andamiaje para el efecto de las exportaciones sumamente complejo en tema de fracciones arancelarias, donde hay una enorme inequidad en muchos de los intercambios comerciales a pesar del libre comercio, cuando quienes diseñan estos elementos de valoración son gentes que están ajenas al tema de cultura, y puede ser que una acción para ellos es un concierto o una venta en el exterior. ¿Inequidad en qué sentido? En lo del comercio exterior. Sí, o sea, vamos a decir que no hay condiciones para poder establecer criterios claros de medición. O sea, no tenemos, no hemos logrado crear un andamiaje suficientemente claro para entender cuál es el papel que esto juega y en qué condiciones tenemos que jugar con el exterior y en qué condiciones tenemos que mirarnos hacia adentro, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta, ¿sí? Sí, más o menos. Tú dime, tú dime, porque bueno, pues, está bien. Sí, no. Sí. Me refiero a la inequidad de qué con qué y en qué circunstancias. Écheme la mano usted, pues, si yo no... Yo pienso que es inequidad en relación a que ciertos sectores de la economía tienen como rubros más precisos para ser evaluados y tener desde la carácter perspectiva del gobierno. Pero cuando entras al sector cultura hay elementos que personas toman decisiones, por ejemplo, un concepto que sería la industria del entretenimiento. Habría gente que la considera como un factor cultural y hay otros que simplemente lo ven como un sector separado. Y no nos hemos puesto de acuerdo si el entretenimiento como industria en los Estados Unidos es o no un factor de cultura para nosotros. O la cuestión de las culturas populares, cómo se comercializa los productos populares, lo cual si alguien ha ido a algunas de las tiendas gubernamentales donde se vende es una tortura porque realmente la clasificación que hacen de algunos de los productos de cultura popular entran dentro de rubros que los antropólogos o los culturólogos no identificaríamos en el tono que ellos lo hacen. Entonces creo que es un problema conceptual primero, y yo creo que en general eso es una cuestión que en el ámbito de la cultura amplia es un problema. Cómo generar productos culturales que en un momento dado dentro del ámbito del sector público puedan tener un resultado final que sea evaluable que es muy difícil desde la perspectiva de política pública, con los criterios, por ejemplo, con los que se evalúa una campaña de vacunación o con los que se evalúa la construcción de una universidad o una escuela y aplicarlo a un producto cultural. Es algo, la cultura tiene mucho que ver con el gusto, no sé, no soy un Déjame experto, justo darte un ejemplo. Pues mucho sí se y habla, no, pues sí y no, ¿verdad? Sí y no. Mucho se habla, por ejemplo, de la campaña que en algún momento hizo José Vasconcelos, formidable, de distribuir libros de los clásicos para hacer que esto se conociera entre el público de México y lo que generalmente... Sí, adelante. sí. No, César, vamos a una pausa y volvemos con este ejemplo de la campaña de Vasconcelos. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre cultura y rendición de cuentas. Volvemos a Pesos y Contrapesos con el tema de cultura y rendición de cuentas. César, nos estabas platicando de una campaña de Vasconcelos cuando nos cayó el corte. Sí, es esta campaña muy conocida donde Vasconcelos en un momento decide de manera muy amplia
en la Secretaría de Educación Pública, imprimir algunos de los libros clásicos de la literatura universal y en español y distribuirlos dentro de las misiones culturales en el país. Y resulta ser que, ¿cómo evalúas esa campaña? Por el número de libros que se produjeron, por el número de lectores que potencialmente tuvo, por lo que se entendió. Sabemos hoy que mucha gente no pudo tener un entendimiento de estos libros por más buenas intenciones que tuviera Vasconcelos, simplemente porque lo principal era aprender a leer y la tasa de analfabetismo entonces era muy baja. Entonces, cuestiones como estas en el sentido cultural, uno podría decir, alguien que está en el gobierno está haciendo una acción de buena voluntad para ampliar el conocimiento de la literatura, pero por otro lado tienes que los programas necesariamente no están bien planteados para las personas que estarían, y es un problema de política pública. Algo muy semejante ocurre en otros sectores hoy en día, de los cuales podemos hablar seguramente. Eduardo, ¿es posible generar indicadores para auditar, para medir la producción cultural desde la perspectiva del presupuesto público, desde la perspectiva del Estado mexicano? Yo tengo presente esta imagen que es bastante impresionante, en la que está el auditor y hay como 800 libros, ¿no?, como resultados de las auditorías. Entonces, el informe de la cuenta los pública. Informes de la cuenta pública. Entonces dices, bueno, ¿y cómo traduces eso en un programa de tantos minutos y peor para gente común y corriente, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que tratar ver cuál es la arista más sencilla que nos permita llegar justamente a ese punto en el cual la sociedad o los estudiosos tenemos muy claro que ante un programa, una acción de política pública corresponde un gasto público y este fue ejercido puntualmente y tiene resultados concretos, ¿sí? En el caso de nuestro ámbito cultural, fue un señalamiento que vino en la auditoría del ejercicio pasado y desde que me acuerdo existe. Y esto se debe fundamentalmente a que esos indicadores o esas políticas de evaluación o de diseño o de juzgamiento, digamos, de la aplicación del gasto público, está siendo diseñada desde un área que puede tener la competencia desde el punto de vista legal, que es la Secretaría de Hacienda, pero no tiene la competencia desde el punto de vista conceptual. Y mientras eso no se resuelva, Hacienda, ¿verdad?, y otras autoridades por ahí van a seguir pensando que preguntan lo que tienen que preguntar. ¿Se necesitan criterios distintos para evaluar? Absolutamente, cada sector tiene una característica especial y tiene que encontrarse un punto de referencia en el que el país puede terminar de medirse como es el sistema de cuentas nacionales, pero para efectos de gastos en el sector, como se llama, sector cultural o en el ámbito de la política exterior, requiere de otra serie de elementos, ¿verdad?, que no permiten otras áreas de fiscalización que se les toque. O sea, entonces, hay que darle como más espacio a la subjetividad. No, simplemente tenemos nuestras propias reglas del juego. O sea, hay deportes y hay deportes que tienen reglas específicas, ¿no? De hecho, yo creo que la subjetividad ha sido uno de los problemas dentro del campo cultural y artístico, dado que justamente porque prevalece esta idea de que la cultura y las artes son un área muy subjetiva, no necesariamente se pueden evaluar, y esto ha generado abusos en el sentido de dar discrecionalmente, eventualmente, algunos donativos o algunas partidas a cuestiones de la cultura y las artes que en otros países se evaluarían de otra manera, porque no se ve necesariamente ¿Cómo se hace en otros países? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de artes plásticas, puede haber determinado artista que a una persona no le gusta nada. Por ahí decía es un fenómeno, yo no sé, digo, qué va a decir César, pero yo lo que conozco con mi experiencia como diplomático es que la mayor parte de los países latinoamericanos tienen el mismo problema que México. Aquí hay una especie de caudillismos, digamos, con lo cual nos rompemos en el sentido cultural, desde el cual se generan un conjunto de acciones para favorecer determinados grupos. Pero más allá de esto, las experiencias internacionales, yo puedo decir el caso de Suecia, generan que proyectos artísticos, culturales, necesariamente dentro del presupuesto de estos proyectos, por ley se tiene que establecer entre el 3 y 6% del presupuesto del proyecto cultural y artístico para una evaluación de una persona externa especializada en el campo. Entonces todos los proyectos ¿Tendría que ser un crítico de arte para evaluarlo? Puede ser un crítico de arte, un profesor externo, o hay empresas que se contratan directamente para hacer estos servicios. Entonces los propios proyectos tienen sistemas de evaluación y de selección también que son relativamente más claros. Por supuesto hay áreas de subjetividad, pero yo creo que en México sí es mucho más amplio
de lo que uno quisiéramos ver en los que estamos en el sector. Poniéndose en los zapatos de un auditor de un proyecto cultural financiado, los auditores, ¿qué indicador podría uno tener para justificar la valía, para aumentar el presupuesto, para mantener? Esto se presta a tantas proyecto? cosas que las veces que yo he visto estos que digan, oye, ahí vienen los auditores, oye, ¿cuántas acciones? Ponle 25 porque si le pones 15 van a creer que fueron pocas. ¿Entiendes? O sea, el problema sigue siendo la distancia que hay entre quienes aplican estos criterios para evaluar, a quienes mandan a supervisar y los que estamos del otro lado, en la gestión, en el emprendedurismo, que tenemos una forma distinta de entender cuál puede ser el impacto de una medida, por ejemplo, que tú destines tantos millones de pesos para comprar libros en una librería. El auditor va a estar feliz si le pones ahí que corresponde la inversión al número de volúmenes. Si ve que no corresponde, va a decir, chirón, ¿quién se llevó la lana? Pero pues a lo mejor fue una colección privada que cuesta mucho dinero y por eso son menos volúmenes, ¿me entiendes? Entonces, esta suerte de esquizofrenia numérica, ¿verdad?, que ha propiciado Entonces, tanto no pueden ser indicadores cuantitativos. No, claro que pueden ser. Lo que pasa es que tienen que generarse a partir de la caracterización que tiene un sector cultural o su función cultural, como le llaman en Hacienda, ¿verdad?, y que responda a la propia realidad del aparato que es medido, auditado y del impacto social que tiene. No es lo mismo construir una carretera que construir una biblioteca y no es lo mismo que pasen 50,000 carros a que vayan 20,000 usuarios. Pero si tú quieres poner a rajatabla todo eso en un mismo sistema, eso es lo que revienta. Y por eso muchas auditorías pueden pasar como una buena tomadura de pelo, porque finalmente no se llega a algo Nos queda eficiente. un poco tiempo, pero ¿cómo lo resuelven en otros países? No, te decía que yo en la experiencia que tengo, o sea, en la parte latinoamericana está más o menos lo mismo, porque la autoridad central económica sigue controlando todo esto, y me da la impresión de que pasa lo mismo en España, en Francia, etcétera. O sea, no hay independencia ni capacidad de gestión de estos elementos de medición y rendición de cuentas, porque están sujetos al poder central, que es el que reparte el billete y es el que se siente con la autoridad de vigilarlo. Mientras eso no cambie, si tú llevas a la sinfónica, ¿quién debería vigilar? es lo que te digo. No, digamos, lo que tiene que haber es una caracterización del sector cultural. Tiene que haber un entendimiento del factor de la economía una olla cultural. aparte. ¿Quién revisa esa olla? Puede ser perfectamente el órgano que tenemos ahorita con la gente capacitada e idónea para hacerlo en una conjunción de intereses. O sea, es decir, tú me entiendes para que yo te entienda. Sí, eso en México parece imposible. Sí, yo diría no sé que si soy claro, pero creo que sí hay un abismo. Yo coincido en lo fundamental con Eduardo. Hay un conjunto de variables dentro del sector cultural que se pueden cuantificar y que tendríamos que hacer un gran esfuerzo para tenerlas claras y que son numéricas, pero hay también otros elementos que son cualitativos y que obedecen más a la evaluación de un proyecto más amplio. Responder un poco la pregunta, ¿de qué nos sirve tener una evaluación de un artista contemporáneo en el exterior? ¿Cómo mides lo que proyecta, la reputación que le da al país, etcétera? Pues más dentro de un proyecto más amplio, donde no solo es este artista, sino son otros grupos de la población que están representados también. César Villanueva, Eduardo Cruz Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos, en el enorme reto de construir un puente entre rendición de cuentas, temas de fiscalización superior, auditoría y la cultura. Yo aprendí mucho, espero que ustedes también. Lo esperamos en nuestra próxima emisión de Pesos y Contrapesos. Muchísimas gracias. Invitamos a los profesionistas, académicos, estudiantes y público en general a participar en el 13º Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, www.asf.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.